doctor, muy buenas tardes y qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, a raíz de las últimas medidas dictadas por el gobierno para frenar el impacto que pueda tener esta segunda ola de la COVID-19, se dieron muchas medidas. Una de ellas es la cuarentena focalizada total, al menos en Lima y otras 9 regiones del país. Otras de ellas, por ejemplo, es el anuncio de las vacunas y demás. Pero vamos a empezar con el tema de la cuarentena total, que no fue tomada a bien por un grupo de personas que empezó a marchar. ¿Por qué suele suceder eso, doctor? Si se sabe, entre comillas, digamos, de que es una medida que puede ayudar a frenar los contagios de la COVID-19, ¿por qué este grupo de personas sale a decir no, están violando mis derechos, tengo derecho a la libertad y demás? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay muchas maneras de verlo, de evaluarlo. Nosotros podríamos decir que hay un discurso que cada vez se fortalece más en torno a la crítica, a la crisis que estamos atravesando. Es decir, se sostiene o se sustenta que no se puede estar sobreviviendo durante tanto tiempo una serie de medidas y protocolos que terminan siendo nocivos para la sociedad, ¿no? Entonces ellos y ellas tratan de construir una suerte de discurso en donde tratan de demostrar incluso científicamente a través de una serie de planteamientos que no es para nada bueno emocionalmente o que no es para nada bueno incluso en el ámbito de la salud tener que obedecer determinados protocolos y que ya es hora de que nosotros nos enfrentemos, se puede decir, a las medidas que se están tomando, que a la larga incluso se dice son parte de un complot mucho más grande a nivel internacional. Ahora, de manera emocional, nosotros podemos decir que esta suerte de acción colectiva, no movimiento social, pero sí esa suerte de organización, de acción colectiva, se desarrolla en torno a la desesperación por parte de un grupo, un sector de la población que ya no soporta más el tener que obedecer determinadas cuarentenas o el tener que atravesar una especie de fractura a su manera de vivir. Una fractura me refiero en el ámbito no solamente de poder reunirme con otras personas o el poder tener la libertad de tránsito, sino en el ámbito de poder sobrevivir o vivir con lo que bien pueda a través de una serie de negocios que se dan en sectores informales o en sectores que, por supuesto, en este momento no se están desarrollando con la naturalidad posible. Entonces creo que es un poco de esto y por supuesto también está el hecho de la necesidad de poder tomar como buen augurio, tal vez, espacios en donde pueda yo interactuar y pueda generar algún tipo de crítica. Recuérdese que la protesta que hubo justamente en torno al gobierno de Merino, ¿no? a esta suerte de golpe, se desarrolló de manera masiva y en buena medida se debió porque buena parte de la población estaba ya también cansada de estar en una especie de cuarentena o de estar en esta especie de resguardo en sus hogares, ¿no? Doctor, ¿hay alguna explicación? Hay un grupo de personas, no todos por supuesto, pero de este conjunto de personas, organización colectiva, que llegaron hacia la Plaza San Martín y que hasta el día de hoy incluso un gran grupo continúa en este lugar. Muchos de ellos tomaron actitudes un poco violentas, incluso se registraron algunos videos donde habían algunos ataques con la misma prensa, los agredían físicamente, les lanzaban cosas y demás. Y muchas personas con las que a veces uno trata de conversar para entender qué es lo que está sucediendo, responden de manera de repente un poco agresiva. ¿Hay alguna explicación ante esta actitud? De repente se podría denominar ya, digamos, como la sobrecarga de estrés. ¿Por qué esta actitud un poco violenta? Repito, no de todos, pero de su gran mayoría. Bueno, es una catarsis. Cuando uno desarrolla una catarsis, no necesariamente desarrolla un ejercicio racional. El ejercicio racional necesita tomar no solamente discursos, sino discursos lógicos que tengan sentido. Entonces, cuando a mí me preguntan algo al respecto y yo no encuentro las palabras, o en realidad ni siquiera sé por qué estoy planteando de manera concisa y racional lo que digo, pues entonces lo único que hago es generar una catarsis, ¿no? Trato de, como bien lo mencionas, trato de estallar o en todo caso de rebelarme contra personas que tal vez no tengan mucho que ver. Y lo hago en la medida de que no puedo construir una idea lógica, una idea racional en torno a lo que hago. Mis acciones o mis motivaciones son mucho más emotivas, obedecen más a las sensibilidades, obedecen más a no solamente a una cuestión personal o individual de catarsis, como yo, sino también colectiva. Es decir, cuando somos muchos, cuando tenemos un cuerpo colectivo mucho más amplio, entonces esto degenera muchas veces en comportamientos inusuales en mi persona, que pueden ser violentos o de cualquier otra índole, nocivos y negativos, por supuesto. Entonces la colectividad termina degenerando en mí actitudes que ni siquiera yo
podría haberlas pensado. Esto, por supuesto, en un contexto mucho más complicado como el de la pandemia. Ahora, doctor, si bien es cierto, hay un grupo de la población que sale a marchar porque ya no quiere estar en cuarentena, no porque no cuide su salud o no porque no crea que existe el virus, sino simplemente, como usted lo ha explicado, necesitan trabajar, necesitan generar ingresos, son personas que viven del día a día y bueno, como bien han mencionado muchos, si no los mata el virus, los mata el hambre, los mata la falta de economía para poder llevar de bien manera su casa, su hogar. Pero hay otro grupo de la población que no cree en el virus, que piensa que esto es una cortina de humo por parte del gobierno, incluso de las manos negras, como le llaman, que están creando todo esto para asustar a la población, o incluso otro grupo que cree que han creado este virus para poder matarnos, digamos, en masa, ¿no? Y en ese punto se genera el grupo que son los antivacunas. ¿Por qué hay este rechazo de la población a creer que realmente hay una enfermedad, hay un virus silencioso que está matando a muchísimas personas y que la vacuna, tal cual lo ha hecho en muchas ocasiones, como para la viruela, la tosferina y otros casos demás, podría ayudarnos y podría hasta salvarnos la vida? Bueno, la ciencia no siempre ha tenido aciertos. La ciencia está caracterizada por ser sumamente contradictoria. Y se ha revelado en lo que va de los últimos años que la ciencia termina desarrollando antes que nada una lógica, un sentido sobre sí misma, sobre sus propios conceptos, sobre sus propias premisas, ¿no? Esto genera una gran desconfianza en muchas personas alrededor del mundo. Si bien es cierto, la ciencia obedece un proceso, obedece una relación metodológica sumamente rigurosa para poder demostrar lo que viene haciendo, y no tendría que haber duda en ello, no hay una educación en torno a lo que la ciencia puede hacer por nosotros. Lo que hay, en cambio, son una serie de ideas críticas, poco reflexivas, sobre lo que la ciencia negativamente nos hace, como el modo en que experimenta con vacunas sobre nosotros, el modo como crea enfermedades, el modo como crea especies de, vamos a decir, cosas cancerígenas, el modo como te enferma cada vez más. Entonces, eso es lo que llama mucho más a la población. No hay una educación sobre la ciencia, sobre el desarrollo de la ciencia, sobre los parámetros básicos como se desarrolla la ciencia. No hay nada de esto. Entonces, ello, a la larga, hace que yo tenga una visión y perspectiva sumamente irracional de desconfianza hacia la ciencia. Y la vacuna para mí no significa nada positivo, porque no he trabajado educativamente o no he deliberado, en todo caso, los aspectos y preceptos que son positivos en torno a la ciencia, como en el caso de una enfermedad, como en el caso de un virus. No tengo ni idea de eso, no lo sé. Entonces yo a la larga estoy tratando de desear con el mejor tal vez de las ideas, de repente incluso religiosas, que no me enferme o que me pueda curar. Para mí eso es mucho más fuerte, en todo caso mucho más palpable que los preceptos de la ciencia, en la cual le confío profundamente. Yo creo que es algo mucho más profundo a nivel de país, a nivel de la región. Ahora, finalmente, doctor, ya se sabe, al menos a ciencia cierta, según lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, que el domingo estaría llegando el primer lote de vacunas, el primer millón, y luego de ello van a continuar llegando otros lotes de diferentes empresas donde las han, o laboratorios donde las han adquirido. ¿Cómo se puede hacer para manejar a la población? Hay un grupo muy grande que sí se quiere vacunar, que está desesperados y que de repente han pasado por momentos traumáticos como la pérdida de algún familiar. ¿Cómo se puede hacer para manejar esta histeria colectiva que no sabemos si se va a dar, pero tenemos que ponernos en ese escenario para estar preparados, por supuesto? ¿Cómo preparar a las personas para hacerlos entender de repente que pronto van a ser vacunados y que de repente no se aglomeren en un lugar esperando que sean los primeros vacunados, o que vayan al aeropuerto, o que empiecen ese tipo de caos que por supuesto no hace nada bien para frenar los contagios de la COVID-19? Bueno, creo que lo primero es, como lo dije anteriormente, tratar de tener una educación positiva en torno a lo que la vacuna puede llegar a ser y que se pueda legitimar entre la sociedad, entre la población, y hacer a un lado esta desconfianza muchas veces irracional y sin ningún tipo de sentido. Segundo, tratar de demostrar que el Perú, al igual que otros países, tal vez al igual que el Perú, tiene un servicio gratuito, un servicio estatal en torno a las vacunas. Hay países como por ejemplo Francia, que semanas atrás, en tan solo una semana, había vacunado a 350 personas. Y esto degradó bastante el servicio que tenían. Y esto se debe
a que el servicio de vacunas en otros países no es gratuita, que obedece más a sectores privados que a sectores públicos, que a sector estatal. En el caso de Perú no es así. Entonces el Perú tiene una gran capacidad de administración sobre las vacunas, lo ha demostrado en los últimos años, muchos años, en donde ha podido llegar a toda la población, en todo caso a la gran mayoría de la población. Si nosotros demostramos esto, el gobierno aprovecha esto comparativamente con otros países, va a generar tranquilidad en la población y se va a dar cuenta de que tenemos eso a nuestro favor. Tenemos un excelente servicio de vacunas o en todo caso un excelente servicio para poder llegar a la población con las vacunas correspondientes. Creo que debemos tener confianza en ello y si lo hacemos bien como lo hemos venido haciendo durante los últimos años, pues entonces no tenemos nada que temer y debemos estar tranquilos en nuestras casas, estar tranquilos a que llegue la vacuna, porque de ahí a ser vacunados va a pasar muy poco tiempo y hay que tener confianza en ello, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jerjes. Ha sido un placer conversar con usted y hablar, analizar un poco sobre la actitud de las personas en torno a los últimos escenarios que se han venido viviendo justamente en torno a las marchas contra la cuarentena, a las vacunas y demás. Esperamos contar con usted más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.